Según se desprende de una información del sitio Zona Militar, el embajador de la India, Dinesh Bhatia, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, en marco de una conferencia de seguimiento, luego de su reciente viaje a la India, en la cual se realizó una visita a las instalaciones de la compañía HAL y a la feria DEF Expo 2000. Cabe recordar que durante las visitas mencionadas la delegación argentina demostró interés en el cazabombardero HAL Texas y los helicópteros LCH y LUH producidos en dicho país. Este último fue probado por pilotos helicópteristas del Comando de Aviación del Ejército y la Fuerza Aérea Argentina en el marco del programa para la adquisición de nuevos helicópteros de montaña, los cuales reemplazarán a los Lama. Se suma de esta manera al Airbus H-125 y el Bell 407 GXI. El programa de adquisición de aviones supersónicos para la Fuerza Aérea Argentina, que descartó recientemente a la opción rusa, contempla entre sus posibilidades al HAL Texas. En cuanto a la propuesta india, se habla de la adquisición de 12 aviones, con la opción de ensamblar 20 aviones en la Argentina, bajo acuerdos de licencia del tipo CKD. El HAL Texas, en su versión original, tiene componentes británicos. La propuesta de HAL contempla esa dificultad, entre ellos el radar AESA, que bien puede ser sustituido por equipos de fabricación india como el UTAM.